Que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy René González, ministro de un nuevo pacto, y quiero darte la bienvenida a otra reflexión basada en el misterio de la gracia. Y en el día de hoy estaremos hablando acerca de síndrome de Dios. A lo largo de la historia del cristianismo se han levantado importantes líderes que con su ejemplo y trabajo para la obra de Dios nos han dejado un impactante legado para cada uno de nosotros, los que formamos parte del cuerpo de Cristo. Pero no debemos olvidar que la iglesia tiene el gran desafío de poder ganar almas para Cristo y de poder predicar el evangelio a toda criatura. Pero sin embargo, debemos tener mucho cuidado con los predicadores que poseen el síndrome de Dios, ya que son movidos por sus propias concupiscencias debido a que creen ser poseedores de la verdad, y esa actitud los va apartando cada vez más de Dios, olvidando que nosotros dependemos de sus misericordias que son nuevas cada mañana. En Santiago capítulo 3 versículo 17 la Biblia nos enseña: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después de pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Sin Cristo nada podemos hacer. Él es la vid verdadera y todo aquel que permanece en Él lleva fruto. Muchas personas fracasan en la vida porque sin Cristo es imposible poder llegar a experimentar una vida plena, llena de victorias, y las razones por las cuales esto es así son porque como seres humanos imperfectos que somos, jamás podremos aceptar en las mejores decisiones para nuestras vidas, y no debemos de ignorar lo que la Biblia nos enseña: que nuestro corazón es engañoso y los caminos que el hombre elige son caminos de muerte. Solo Dios tiene el mejor plan para cada uno de nosotros. En 2 de Pedro capítulo 2 versículo 18 la Biblia nos habla: pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencias de la carne y de disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Porque la clave del éxito en nuestra vida depende del respaldo que podemos recibir de Dios, porque mientras vivamos esclavizados al pecado, nuestra vida jamás, óigame bien, jamás prosperará. Y yo considero a muchos de estos falsos maestros que han intentado cambiar el propósito de Dios por sus propios conocimientos, llenos de creencia que sobrepasan los límites establecidos por Dios, creyéndose que son igual a Dios y quitando toda dependencia de Él. Estos líderes contaminados con el síndrome de Dios han intentado convertir a la iglesia en sus propias academias y han convertido a la iglesia en centros religiosos llenos de influencias mundanas para poder entender a la grey de Dios, manipulando a sus congregaciones y llegando a ser totalmente dependientes de su líder y no de Cristo. Esos falsos ministros tratan de manipular la gracia de Dios por sus distorsionadas tradiciones de hombre. Y algunos de esos mal llamados pastores han construido su liderazgo convirtiendo a la iglesia en un imperio personal donde tienen un poder omnímodo, y también otros han convertido a la iglesia en un centro comercial para poder llegar a enriquecerse y no son capaces de buscar la dirección de Dios. Pero los verdaderos líderes no negocian los principios del reino de Dios, y la iglesia es cristocéntrica. Cristo es el modelo perfecto que permanece para siempre, y los hombres pasan,
pero Cristo es la plenitud que todo lo llena en todo. En Cristo estamos completos y nunca debiéramos olvidar que la iglesia funciona con el Espíritu Santo y no con las estrategias aplicadas y con la ayuda de estrategias seculares y con la psicología. No es menos cierto que somos la máxima creación de Dios, como nos enseña la Escritura en el libro de Génesis. En Colosenses capítulo 1, versículo 15-16, la Biblia nos enseña: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Del latín imago Dei se refiere a la parte inmaterial del hombre, o sea, fuimos creados un ser espiritual. Esto coloca al hombre separado del mundo animal, adecuándolo para el dominio que Dios le designó y capacitándolo para tener comunión con su Creador en todo momento. Mentalmente, el hombre fue creado como un ser racional, con voluntad propia, teniendo la capacidad de poder elegir. En otras palabras, el hombre puede razonar y elegir. Este es el reflejo de la inteligencia y la libertad de Dios. En cualquier momento que alguien inventa una máquina, escribe un libro, pinta un paisaje, disfruta una composición musical, calcula una suma o nombra a una mascota, él o ella está proclamando el hecho de que fueron hechos a la imagen de Dios. En el último día de la creación, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y así, de esta manera, Él terminó su trabajo con un toque muy personal. Dios formó al hombre del polvo y le dio vida de su mismo aliento. De acuerdo con esto, el hombre es el único entre toda la creación de Dios que tiene una parte material y una inmaterial, un alma y un espíritu. En 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que ocasiona el complejo de Dios? El poder de hacer realidad todas las ideas que tuvieron nacidas de sus propias concupiscencias, y el tener el poder de acceder a tanto dinero y tener un éxito exponencial nos puede conducir a este complejo llamado complejo de Dios. Cuando un ministro está expuesto a un exceso de riqueza y exaltación y poder durante un periodo prolongado, puede llegar a alterar toda su visión de reino conforme a lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Ellos pueden creer que son especiales, que son los escogidos, y suelen imaginarse que son mejores que todos los demás cristianos, y debido a su capacidad de poder y manipulación, pueden manipular a los creyentes con su mensaje muy fluido y apoyado con la doctrina de la prosperidad. Son capaces de poder amasar y acumular mucho dinero y mucho poder. Aquellos que tienen el complejo de Dios mantienen una firme convicción de que su visión del mundo cristiano es suficiente para poder llegar a resolver muchos problemas complejos que van más allá de sus recursos y capacidades reales de resolución. Tienen la creencia de que pueden llegar a lograr más de lo que es posible en Dios, y estos llamados apóstoles piensan que su opinión es la mejor y la más aceptada, y cuando le proponen otro tipo de solución, inmediatamente llega a ser descartada por ellos, y por llegar a ser considerarla inferior a la suya, y a pesar de que esa pudiera ser una verdadera solución a un conflicto planteado. Por ejemplo, la rigidez mental y la inflexibilidad es típica en ellos, pues se sienten poseedores
de una verdad absoluta. Y muchas veces suelen repetir: el fin justifica los medios. Esa es una frase que parece hecha justo a su medida. Los autollamados apóstoles, evangelistas, profetas y pastores que tienen el síndrome de Dios creen que tienen ese poder característico de Dios y que ellos han sido escogidos por Él, pero muchos tienen una incapacidad para poder manifestar el amor de Dios a sus semejantes. Ellos pueden enmascarar sus propios propósitos, incluso bajo la acción de buenas obras, pero en realidad lo tratan de poder llegar a sus propios objetivos, que casi siempre son objetivos muy egoístas y pretenciosos. Lo peligroso de tener estos síndromes es que las creencias que ellos tienen de ellos mismos pueden hacerles creer que están muy por encima de sus semejantes, por lo que pueden inferir que los parámetros enseñados en las Escrituras, actuando en oposición a las enseñanzas de Jesús, y atentan contra toda clase de enseñanzas bíblicas que consideren innecesaria y pasada de moda. En Mateo 15:14 la Biblia nos enseña: dejadlos, son ciegos, guías de ciego, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. La mayoría de las veces ellos actúan sin piedad alguna, utilizando el abuso y la violencia, envuelta en una serie de manipulaciones nacidas de sus propias concupiscencias, y pueden llegar a sentirse con el derecho de privar de la libertad a otros y utilizarlo para poder llevar a cabo sus propios planes egoístas, pues ellos tienen la creencia de que son seres superiores y escogidos para guiar a la grey de Dios. En Romanos 12:3 la Biblia dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ellos son personas ufanas y con alto grado de orgullo, que creen poder entender de qué manera funciona el mundo. Ellos son personajes jugando a ser Dios de su pequeño y constreñido mundo. La inexperiencia e ignorancia son dos condiciones recurrentes en el ser humano que suelen tratarse y superarse con práctica y estudio. Pero sin embargo, la arrogancia es otro rasgo humano sobre presunciones exageradas a partir de sus propias creencias, que podrían estar establecidas sobre la inexperiencia y la ignorancia. Esas son personas que son ignorantes y espiritualmente arrogantes, algo así como un síndrome de divinidad o superioridad. Para los griegos existía un concepto particular llamado hibris, desmesura del orgullo, arrogancia o la soberbia, un desprecio temerario y sin control alguno, catalogado como una enfermedad del carácter y actuar irracional y muy desequilibrado. Una conducta con falsas morales, o lo que para el cristiano es el concepto de pecado. Altanería y exceso de confianza injustificada son los elementos que caracterizan el efecto del síndrome de Dios. Un sesgo cognitivo mediante el cual los individuos más incompetentes tienden a sobreestimar sus habilidades a la hora de desempeñar una actividad o pueden ejercer un cargo ministerial, mientras que los individuos más capaces o competentes se les subestima sus habilidades y capacidades en relación con los otros. Dios no calcula el servicio del hombre de la misma forma que el hombre mismo. Algunos de los que son muy destacados y que aparentemente tienen éxito en las actividades cristianas, a quienes consideramos útiles instrumentos de Dios, aparecerán casi al final de la lista de sus siervos fieles, mientras que otras personas humildes, modestas y poco reconocidas por los hombres
aparecerán en el principio. Además, debemos interesarnos en primer término en el servicio del Señor y no en la recompensa, sino en la calidad y no en la cantidad de nuestros servicios. En la psicología popular se denomina complejo de Dios a la confianza inquebrantable que muestran algunas personas en su habilidad personal cercana a la que se aplica tradicionalmente a Dios. Una persona con un complejo de Dios puede negarse a admitir la posibilidad de cometer un error o fallo, incluso frente a problemas complejos o tareas difíciles o imposibles. Además, puede considerar sus opiniones como incuestionables. El individuo puede ignorar las doctrinas bíblicas y requerir una consideración especial, llenas de privilegios que ellos suelen creer tener. Manía que consiste en creerse Dios a quien la padece. Y quiero terminar en el día de hoy con lo que la Biblia nos enseña, una descripción de la condición humana en los postreros días. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 2 al 5, la Biblia nos enseña: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural e implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. El hombre es polvo y al polvo volverá. A pesar de ser polvo, es aborrecedor de Dios y es imposible que el pecado y Dios tengan comunión. Si usted escuchó y entendió la condición del hombre, ya vio que tan malos somos. Si usted sigue creyendo que usted es el centro del universo, tengo que decirle que usted no lo es. Cristo no gira alrededor del hombre, más bien el hombre gira alrededor de Cristo. Él es el centro, por y para Él lo es todo. Y espero que esta enseñanza te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.